Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación. Es un programa que busca orientar a la ciudadanía para la resolución de sus problemas mediante la conciliación y así crear una cultura de paz. Buenas tardes a la audiencia de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Desearíamos que, ahí está nuestro doctor Marcos Centellas, que es el invitado de hoy. Justamente les venía manifestando que estamos trabajando un tema muy fundamental como es la temática del Centro de Conciliación, que lo realizamos en el programa estelar los días miércoles de 15 a 16 horas de la tarde. Y siempre tenemos invitados prácticamente de toda índole, que conocen mucho la temática, que saben específicamente cómo desenvolvernos en esta temática tan fundamental como es la conciliación, que es uno de los elementos extrajudiciales en todo caso dentro de lo que representa el ámbito legal. Muy buenas tardes, doctor Marcos Centellas. Usted, un docente muy conocido en la Universidad Mayor de San Andrés, docente emérito de la carrera de Derecho, parte de la facultad también de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con vasta experiencia en el sector público, en el sector privado, docente investigador, y aparte de eso, con una característica fundamental, también ha estado trabajando en la temática extrajudicial como es el tema de la conciliación. Buenas tardes, adelante doctor, por favor. Muy buenas tardes, estimado Johnny. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, encantado de estar con ustedes nuevamente y a la orden como siempre para Radio San Andrés. Doctor, lo hemos convocado en esta oportunidad justamente para hablar de uno de los temas fundamentales en todo caso, como es la temática de la conciliación. Pero ahora queremos invertir un poco los papeles y saber, sobre todo, una pregunta que nos parece fundamental. ¿Cuáles son los casos que no pueden llevarse a una conciliación extrajudicial? Que sintomáticamente, ¿cuáles serían, sobre todo usted que conoce ampliamente este trabajo, sobre todo en la parte extrajudicial que es la conciliación, podría informarnos, podría ampliarnos para que tengamos conocimiento y sepamos cuando tengamos que acudir a una unidad o un centro de conciliación, saber qué cosas podemos llevar, como qué cosas no podemos trabajar justamente en esta área o en esta temática? Adelante, doctor, por favor. Claro que sí. Sin embargo, metodológicamente para nuestros oyentes, simplemente permítanme hacer una pequeñísima introducción respecto a la conciliación. Toda sociedad busca tener paz social, busca que los miembros de su comunidad cumplan las reglas pactadas, cumplan con las reglas jurídicas acordadas, se cumplan con los medios y los mecanismos planteados para no tener conflictos. Esa es una regla básica de convivencia social. Sin embargo, muchas veces esta ruptura en las relaciones sociales es posible encontrarla y llegar a diferencias y llegar a conflictos. Y cuando las personas, vamos a decir personas de manera muy abierta, muy genérica, cuando las personas tienen conflictos de intereses, deben resolver esos conflictos de intereses para volver a reponer el estado de paz y el estado de armonía en la sociedad. Uno de los mecanismos para resolver los conflictos de interés justamente son los medios alternativos para la solución de controversias. Es decir, hay formas en que, alejados de los tribunales, de los llamados medios adversariales, como son el litigio y los juicios, los tribunales, los jueces, las partes podrían encontrar solución a sus diferencias, a sus conflictos,
a través de mecanismos alternativos, porque no son necesariamente del Estado, aunque el Estado puede promover una cultura de la paz, de autocomposición. Es posible que las partes busquen, a partir de un diálogo entre ellas, entre las partes, de un mecanismo de comunicación entre las partes, busquen la solución a esa diferencia o a ese conflicto. Uno de los mecanismos alternativos es la conciliación, donde el conciliador, que es un tercero independiente, es un tercero imparcial, es un tercero que no interviene en la decisión, solo es el mediador entre las conversaciones, el diálogo y la comunicación, facilita que las partes se encuentren en un diálogo y puedan las partes encontrar esa solución. Está dado así el criterio de aproximación a qué es la conciliación. Sin embargo, ya abordando la pregunta, hay temas que no se pueden conciliar. Hay partes que están expresamente citadas en la ley 708, es una ley de junio del año 2015, que expresamente prohíben o limitan las actividades de los centros de conciliación, o definitivamente nos señalan qué aspectos o qué partes están excluidas de la conciliación. De hecho, voy a permitirme una lectura, porque si no, no podría memorizar tantos numerales que tiene el artículo 4 de esta ley 708, y voy a hacer una lectura, si me lo permite nuestro conductor Johnny, y voy a hacer algunas pausas para explicar el por qué el legislador habría excluido estos temas de la conciliación. Todos los temas. Adelante, doctor, adelante, por favor. La regla es que todos los temas son conciliables, todos los temas, salvo estos. Salvo estos son temas que no son posibles de conciliar. El artículo 4 de la ley 708 reza lo siguiente. Dice: materias excluidas de la conciliación y del arbitraje. Es una ley, la 708, que no solo versa sobre conciliación, sino también sobre arbitraje, que es algo que dije yo por ahí, adversarial, es un otro mecanismo de encontrar solución a los problemas o al conflicto de intereses de las partes, pero vamos a referirnos a la conciliación propiamente. Dice, numeral 1, la propiedad de los recursos naturales. 2, los títulos otorgados sobre reservas fiscales. 3, los tributos y regalías. 4, los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente ley. Voy a hacer una pausa ahí porque son exactamente 13 numerales. Sobre todo en los tres primeros, propiedad de los recursos naturales, títulos otorgados sobre reservas fiscales y tributos y regalías, se presume que la titularidad de derechos, de acciones, de facultades, de competencias, que es el término jurídico que vamos a manejar a partir de ahora, que es la facultad de obrar del Estado sobre determinadas materias para poner en marcha el mecanismo administrativo del mismo Estado. En estas partes no podría conciliarse porque la propia Constitución y la propia doctrina del derecho establecen que la titularidad sobre el territorio, sobre el espacio, sobre los recursos naturales, y entre esos recursos además las reservas fiscales y las tasas y tributos, que son obligaciones de todos nosotros los administrados respecto al Estado, son de dominio privativo del pueblo boliviano. Es decir, no es posible conciliar sobre algo cuya naturaleza no le corresponde a las partes, ni siquiera le corresponde al Poder Ejecutivo, ni a los gobiernos departamentales, ni a los gobiernos municipales, porque la titularidad, solo la titularidad, recae sobre el pueblo boliviano.
Es decir, habrán otros mecanismos, seguramente encontraremos por ahí, o directivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o mecanismos de consulta ciudadana, pero es el pueblo boliviano en su conjunto el que debe tomar la decisión sobre esos temas. Y sigo leyendo, si me permite, John. Un momentito, querido doctor Marcos Centellas. Vamos a dar la bienvenida también a nuestro segundo invitado, que es el doctor Jorge Armando Espino Cruz. Él también con nosotros va a conversar sobre esta temática de lo que significa lo extrajudicial, aquello que no se puede conciliar. Nuestro invitado, el doctor Jorge Armando Espino, es una persona que tiene mucha experiencia en el campo laboral de lo que representa la universidad. Él también es docente, ha trabajado en el ámbito público, privado, experto consultor, además experto conciliador. Le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas tardes, doctor Jorge Armando Espino. Gracias, distinguido doctor. ¿Se me escucha? Correctamente, muy bien. Muchas gracias, distinguido doctor. Bueno. También, muy buenas tardes, doctor Centellas. Honrado de poder participar en esa transmisión, doctor, y tal vez poder absorber algunas dudas que ustedes, o ya se había planteado también el tema en relación a la conciliación. Sí, entonces, en realidad estoy presto a sus servicios, distinguido doctor. En realidad estamos en este momento en una transmisión de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6 a través de las redes sociales y sobre todo a través de Facebook Live. Por favor, continuemos por favor con lo que estaba exponiendo doctor Marcos Centellas. Adelante, por favor. Gracias, prosigo. El numeral 5 refiere que no se puede conciliar el acceso a los servicios públicos. Y de hecho, nuestra Constitución revela que muchos de estos servicios públicos son derechos fundamentales, es decir, derechos humanos. Es imposible, entonces, que siendo de característica universal, de característica protectiva y tutelar del Estado, podamos conciliar algo entre las partes que afecte, además, a los derechos humanos de toda la comunidad. El numeral 6, las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados. Y vuelvo al tema anterior, el dominio originario del Estado, aquello que está bajo titularidad del pueblo boliviano, es imposible conciliar. 7, cuestiones que afecten al orden público, es decir, el orden público es vital. El orden público, aquel orden que sirve para generar paz, armonía, para garantizar el acceso a la justicia, y el orden que vamos a entenderlo además como una cobertura de seguridad jurídica para todos, es imposible negociarla en términos de un proceso de conciliación. 8. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo aspectos derivados de su ejecución. Por principio básico, la preclusión significa que todo aquello que ya se ha vencido, todo aquello que ya ha sido resuelto, es imposible retrotraerlo. No se pueden repetir las etapas vencidas, y mucho menos en materia judicial, salvo lo que refiere esto, ¿no? Salvo detalles de la ejecución. 9. Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas. El estado civil y la capacidad son atributos de la personalidad. Son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y son de solo titularidad de la persona, individualmente hablando, en términos físicos y biológicos humanos respecto a nosotros, que somos personas naturales, e incluso de las personas jurídicas o colectivas, cuyo atributo está justamente en marcar parte de una capacidad jurídica. Las personas jurídicas o colectivas no tienen estado civil, pero sí tienen capacidad. Entonces, aquello es innegociable en términos de buscar una conciliación. 10. Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial. Hay una tutela del Estado, el Estado a través de sus jueces, especialmente a través de los jueces denominados niñez, niño, niña, adolescente, especialmente, digo no exclusivamente, tendrán que tomar parte en cuanto se traten de estos temas
y no están sujetas a conciliación. 11. Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado. La administración del Estado, la gestión pública, es un ejercicio de acción, de funcionamiento, de administración, de todo lo que es el andamiaje burocrático del Estado, y es imposible pensar también en que se pueda conciliar sobre esto, salvo, en estos casos, salvo que se trate de algunas acciones inherentes a que la omisión, sobre todo omisión de algunas partes relativas a la función del Estado, en partes en que se afecta al administrado, puedan recurrirse no por la conciliación, sino por otros medios o acciones ya de carácter constitucional. 12. Las cuestiones que no sean objeto de transacción, solo los temas relativos contractuales y extracontractuales, se señala, que puedan estar sujetas a la conciliación o a una negociación, a un intercambio, a una suerte de intercambios, son de posible conciliación. Pero hay casos en los que, si no son objeto de transacción, no podrá darse el caso de una conciliación. Y 13, cualquier otra determinada por la Constitución política o la ley. El artículo 5 de esta ley 708 además hace una alusión expresa. Dice exclusión expresa. Quedan excluidas de la aplicación de la presente ley 1. Las controversias en materia laboral y de seguridad social, por estar sometidas a disposiciones legales que le son propias. Es decir, en materia laboral vamos a encontrarnos con derechos protectivos, con derechos de tutelaje del Estado, de protección del Estado respecto a los trabajadores. Y aquello, si bien es posible entenderlas en términos de conciliación administrativa, cuando el trabajador y el empleador recurren a, vamos a decirlo específicamente, al Ministerio de Trabajo, a la Inspectoría del Trabajo, para poder conciliar mejores condiciones de trabajo o efectivamente en la solución a los diferendos que puedan encontrarse, la ley exclusivamente en materia laboral será protectiva y consiguientemente las disposiciones laborales son de aplicación preferente. Doctor Centellas, haremos un pequeño cortecito porque quiero ingresar ahora invitando al doctor Jorge Armando Espino para justamente dialogar estos dos aspectos que me parecen trascendentales. Él, con esa experiencia que tiene en lo que representa la conciliación, quisiera, por favor, doctor Espino, que nos pueda sobre todo mencionar por qué las controversias laborales y de seguridad social no pueden estar sometidas a este aspecto extrajudicial dentro de los planos o dentro de los problemas o dentro de las situaciones que se van presentando justamente en este ámbito. Si podría ejemplificarnos y podernos decir en facilito cuáles son las razones en el específico caso de lo que es seguridad laboral y lo que es seguridad social, doctor. Adelante, por favor. Gracias, distinguido doctor. Distinguido doctor, hay que ser enfáticos en la conciliación. En la conciliación, si bien se ha puesto presupuestos para llegar a una conciliación, pues no es cierto y evidente, como bien había mencionado el doctor Centellas, hay restricciones en el mismo. Uno del mismo, como se había mencionado con anterioridad, una prohibición para la conciliación serían unos delitos de asesinato, unos delitos de violación, otros delitos también que es en relación a la ley 348. En relación al ámbito en materia laboral o social, pues en el ámbito práctico o jurídico, sí se llega a una conciliación en el ámbito laboral. El primer paso para llegar a un ámbito laboral siempre se va al ámbito a la conciliación. A esto a efectos de no llegar a un proceso posterior, distinguido doctor. Eso sería la respuesta, distinguido doctor. Claro, y porque expresamente acá yo manifestaba esto, porque expresamente en el artículo 5, ¿no es cierto?, de la ley 708, de la ley de conciliación y arbitraje, señala que las controversias en materia laboral y seguridad social
por estar sometidas a disposiciones legales que les son propias. Seguramente este ámbito está sobre todo pensado en la ley, sobre todo la ley del trabajo y la ley de la seguridad social, que manifiestan que tienen su ámbito propio, ¿no? Donde se circunscriben, por ejemplo, la problemática que en el caso puede ser propiamente de la conciliación. ¿Será así entendido para nuestro público receptor, doctor Espino? De seguido, doctor, como ya había manifestado, en el ámbito social, laboral, el primer requisito y el primer presupuesto es entrar a una conciliación. Eso también nos hace el Ministerio de Trabajo. Al momento de hacer la primera citación, lo primero que dice es, para no entrar a una controversia, que nosotros como partes, y esto le digo a nivel de trabajo laboral, siempre nos mandan al ámbito de conciliación. Nosotros como partes o como abogados podemos rechazar este tipo de conciliación y directamente ingresar a un proceso laboral o social como un derecho corresponde, distinguido doctor. Interesante esa propuesta. Doctor Centellas, en todo caso, cuando estamos mirando la ley 708 y usted ha manifestado, por ejemplo, la temática amplia de los diferentes artículos con sus prerrogativas en las que nos manifiestan, hay también algo muy interesante, dice, los acuerdos comerciales y de integración entre estados suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales se regirán por las disposiciones sobre conciliación y arbitraje que determinan las partes en el marco de estos. Entonces, aquí estamos hablando justamente de las relaciones entre países que prácticamente en el caso de la conciliación no vienen a ser tomadas en cuenta, sobre todo porque está dando la fe el Estado respecto a algún acuerdo, algún protocolo o suscrito un tratado, ¿no? Tendría que ser entendido de esta manera, sobre todo para un público de la radio que quiere entender justamente todo este legajo, la escritura legal en facilito. Doctor, si podría explicarnos ese agregado que le acabo de mencionar. Claro que sí. Decía en un principio que es bueno hablar de personas. Y hay dos tipos de personas, las personas físicas o biológicas como nosotros, pero hay personas colectivas, personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas está el Estado, en todos sus niveles o dimensiones territoriales. Hoy Bolivia es un Estado multinivel, territorialmente hablando, con competencias distintas, diferenciadas, con una distribución competencial entre el primer nivel de gestión territorial, que es el nivel central, distintas a las del nivel departamental, municipal e indígena, originario y campesino. ¿Quiénes son los titulares del Estado? ¿O quiénes tienen la personería del Estado? Los representantes legalmente elegidos. Y consiguientemente, bajo un régimen como el nuestro, un gobierno republicano y presidencialista, entregamos el mandato de representación del Estado boliviano al presidente. Eso reza nuestra Constitución. Y el presidente designa además a sus secretarios o colaboradores que son llamados ministros. Quiere decir esto que la capacidad jurídica de obrar, de realizar actos de gestión a nombre del Estado boliviano, solo le corresponde al presidente o a su secretario y ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, hay otro auxiliar de estos dos que menciono, que son los llamados agentes diplomáticos. Cuando hablamos de los embajadores plenipotenciarios, estamos hablando de personas facultadas para ir a negociar y suscribir determinado acuerdo. En algunos casos, generalmente es el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores. A veces lo es el ministro del área o del ramo, cuando está expresamente autorizado para aquello, o decía el auxiliar llamado embajador. Entonces quiere decir esto que la conciliación está alejada de ese tema, porque por mandato de la democracia representativa nosotros vamos a sufragar, a votar una vez cada 5 años, y estamos otorgando un mandato para que la política exterior boliviana, para que las relaciones internacionales y la diplomacia se manejen a partir de un canal que es justamente el que conocemos. Nuestra carrera de ciencia política es riquísima en esto, tiene el área de las relaciones internacionales, donde les explicamos
que además el ámbito del derecho de los tratados, el ámbito de la Convención de Viena de 1969 relativa a la suscripción de los tratados corresponde a los titulares del Estado y no es posible llevarlas a un plano de la conciliación. Si la conciliación en el ámbito internacional es posible como mecanismo de solución de controversias cuando las personas jurídicas son los estados. El Estado boliviano tiene diferencias con el Estado chileno y podrían, en lugar de irse a la Corte de la Haya, a la Corte Internacional de Justicia, promover un proceso de conciliación. Así reza además el artículo 6 del llamado Pacto de Bogotá. Es posible encontrar un mecanismo de solución pacífica a las controversias. Si el Estado boliviano tiene un conflicto con China o el Estado boliviano tiene un conflicto con el Ecuador o con Perú, pues es posible encontrar la conciliación, pero ya es otro nivel de conciliación porque aborda a personas jurídicas llamadas estados que a través de sus gobiernos van a encontrar solución a esos conflictos, también bajo procedimientos de conciliación, diríamos, grande, en macro, mucho más especificadas justamente a partir ya de las diferentes normas que el derecho internacional público nos puede otorgar para la solución de estos conflictos y controversias. Doctor Centellas, claramente está establecido en eso, en la temática propiamente de las personas jurídicas, en el ámbito de las relaciones internacionales y la diplomacia. Bueno, lamentablemente el tiempo va en contra nuestra, estamos a la mitad del programa y de controles me mencionan que debemos ir a un corte y retornar en unos minutos. Doctor Jorge Amado Espino, vamos a empezar con usted con esta temática tan interesante que es justamente el de la conciliación para las personas naturales, para los ciudadanos que objetivamente estamos dentro de la sociedad y estamos considerados como ciudadanos dentro del Estado. Bueno, nos esperan por favor unos minutos y retornamos con la última parte del programa. Estamos en el programa del Centro de Conciliación. Espérenos, ya retornamos. Enseguida, retornamos con su programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Se acerca una nueva propuesta. Muy pronto, una nueva experiencia para tus oídos. Información, ciencia, investigación, salud y mucho más. Biofar Radio 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción.
Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir, gel desinfectante de manos, aplicar mucha presión en la pantalla de móvil, toallitas desmaquillantes limpiacristales, rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la Radio San Andrés 97.6 FM. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago, daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. ¿Sabías que? El yacaré, papagayo, jaguar, el mono silbador y el tití común viven en los bosques. Con la tala indiscriminada de los árboles, estas y otras cientos de especies están en peligro de extinción. Maderas preciosas como la mara, el pino, cedro y otras están siendo deforestadas. No permitamos que nuestro país se quede sin pulmones. Apoyemos la protección de nuestras selvas tropicales. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Estamos de vuelta con el programa que promueve la cultura de paz, Centro de Conciliación. Continuamos. Bueno, estamos de retorno justamente con el programa El Centro de Conciliación, que es desarrollado a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6, Facebook Live y en todo caso algunas redes como Instagram y YouTube que también nos están siguiendo vía directa. Vamos a retornar con el doctor Jorge Armando Espino, solicitándole una aclaración en todo caso respecto a lo que viene a ser una evaluación de las excepciones para la conciliación, por ejemplo, de delitos de carácter público. Por ejemplo, la ley 260 prevé, como hemos manifestado anteriormente, que no podrán conciliarse cuando esa conducta llegue a afectar el patrimonio del Estado, pero también se ha restringido aquellos casos en los cuales se generó la muerte de una persona. Entonces, si vamos a hacer la pregunta, doctor, le preguntaría por qué la ciudadanía no puede conciliar en los temas de violencia en todo caso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se puede llegar justamente a estos acuerdos? Adelante, por favor. Gracias, distinguido doctor. Distinguido doctor, lo siguiente, en el ámbito de la ley 348, ¿qué nos dice la normativa vigente? Nos dice que por primera vez y única vez, la parte víctima puede llegar a una conciliación con su agresor. Eso nos dice la ley 348, pero siempre y cuando que cumpla con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es de que la parte imputada, denunciada, cumpla uno con las garantías que se otorga mediante la FELIX-C y otra
que esta persona pueda acogerse a unas medidas de protección. ¿A qué nos referimos con unas medidas de protección? Esto para que esta persona pueda realizar una terapia psicológica. ¿Dónde se realiza esta terapia psicológica? El mismo fiscal tiene la obligación de hacer un requerimiento para que éste vaya a hacer su terapia psicológica por 10 o 15 sesiones o de acuerdo a la gravedad de cómo está el asunto. Previamente, cumplidos estos dos requisitos y un tercero más, que esta persona no tenga ningún antecedente penal. Es decir, cumplidos los tres requisitos, que son las garantías, las terapias psicológicas y que la persona no tenga un antecedente penal, la persona puede acceder a la conciliación. Eso nos dice la ley 348, en su numeral 46, párrafo cuarto, que es por única vez la víctima puede llegar a la conciliación. Eso es de seguido, doctor, en relación a la pregunta que usted me ha realizado. Interesante, porque este ámbito también, bueno, si hacemos un análisis comparado, encontramos que, por ejemplo, la ley de conciliación, por ejemplo, manifiesta que hay algunos temas en los que no se puede negociar, pero hay la apertura, básicamente, como usted lo ha demostrado, de poder llegar a alguna conciliación cuando son en casos de violencia, etcétera. Otra pregunta, doctor Espino. En todo caso, el tema de la conciliación en realidad está promoviendo lo que es la cultura de paz. Ya varias fundaciones, en todo caso las universidades, han empezado a asumir sobre todo esta manera extrajudicial de poder desarrollar los problemas sin irnos a un ámbito ordinario, legal, jurídico, en el cual quizás un juicio pueda durar 2, 3, 4, 5, 10, 15 años. En todo caso, la conciliación es algo fundamental que, por ejemplo, se ha empezado a manejar, que debería entrar, por ejemplo, en los programas o en la malla curricular de las carreras de Derecho para transversalizar justamente esta posibilidad en la que los futuros abogados que se van a formar en el ámbito jurídico legal también tengan esa posibilidad de mirar antes la conciliación como un paso extrajudicial para, obviamente, si no se resuelve, pasar ya al otro ámbito que siempre se lo ha desarrollado dentro de la administración de lo que es la justicia. ¿Cómo considera usted esta mirada, un poco visualizando que la sociedad boliviana es bastante problemática, existe mucha carga procesal, etcétera, y la conciliación en todo caso vendría a ser una nueva apertura justamente en lo que representa esta nueva mirada en lo que es la formación de los futuros abogados y las mallas curriculares? ¿Cuál sería su opinión, doctor? Adelante, por favor. Gracias, distinguido doctor. Bueno, mire, en relación a la conciliación, con la ley 1173 se ha modificado en relación a la conciliación. Anteriormente, directamente el fiscal o el representante del Ministerio Público tendría que pasar esto a cuaderno de investigaciones, hacerle conocer ante un juzgado competente y demás. Ahora ya existe el ámbito en la conciliación en la fiscalía, donde cualquiera de las partes que se siente afectada pueda acceder a esta conciliación. ¿Dónde quién? Donde un conciliador fiscal o un asistente fiscal que va a tener una cosa juzgada. Ahora, a la pregunta que usted me está refiriendo, obviamente sería muy bueno por parte de nosotros como abogados litigantes el de poder tal vez hacer un acuerdo transaccional o de separación de daños, esto a efectos de que este documento tenga validez. En caso de incumplimiento pueda ser directamente remitido ante el Ministerio Público. Esto con la finalidad de que ya no haya pues una carga procesal en la fiscalía. Usted teniendo en cuenta que a momento de presentar cualquier denuncia, tenemos en cuenta algo bien práctico. En la vida práctica, si tú presentas una denuncia, pues la denuncia por lo menos tarda 2 a 3 semanas para poder tener un fiscal titular, tener un juzgado competente. Entonces, sería muy bueno para nosotros los abogados litigantes el de poder realizar un acuerdo transaccional o de separación de daños o lo que en derecho corresponde. Gracias. Muy claro, doctor Jorge Espino. Doctor Marcos Centellas, en todo caso, esta temática que viene marcando, se puede decir, hace unos 10 años atrás, como es la conciliación,
vendría sobre todo a marcar un tiempo también distinto en lo que representan la visión de las facultades y las carreras de derecho, en el sentido de que, por ejemplo, se han empezado a crear ya las redes de las universidades y las carreras de derecho a nivel nacional. En el sistema público ahora se está generando todo un proceso justamente de redes a nivel latinoamericano. ¿Cómo usted piensa, no es cierto, que se está empezando a mirar justamente esta temática en lo que representa la formación y sobre todo ese carácter de lo que es la cultura de paz? La cultura de paz con objetivos, con planteamientos muy sanos respecto a la transformación de ver la justicia ya no como un ámbito del conflicto, sino como el ámbito de la conciliación. ¿Cuál es su opinión, doctor Centellas? Estimado Johnny, yo sé que usted maneja perfectamente esta temática. Somos una sociedad culturalmente de conflictos. Somos una sociedad de litigio. Vivimos en una comunidad muy controversial. Es la característica cultural del sistema boliviano. Y queremos que todos nuestros diferendos se resuelvan a partir de litigar. Incluso las universidades forman todavía, aún en esa estructura curricular, de enseñar cómo se debe litigar, cómo se debe entrar a los medios adversariales y promover profesionales muy vinculados al ámbito del manejo procedimental y sustantivo también, en términos de resolver esos conflictos por la vía de la participación de un tercero, que es el juez. O sea, los jueces son los únicos que a nombre del Estado boliviano pueden administrar justicia. 10 años atrás, lo menciona bien nuestro conductor, el licenciado Johnny Villarruel, la mentalidad empieza a cambiar. La Constitución empieza a hablar de la cultura de la paz, que no es un tema boliviano, no es un tema novedoso, nuestro. Es un tema universal, es un tema que se está incorporando ya hace muchas décadas en otros países, porque se entiende que el proceso de autocomposición, es decir, en que las partes, las personas, los que están en el conflicto o en la controversia, puedan buscar la solución, ellos, a los conflictos, sin intervención del Estado, y el Estado únicamente garantizarles mecanismos, validarles mecanismos para que tenga validez aquel acuerdo al que puedan alcanzar. Las universidades hemos entendido eso, que hay que formar también en la cultura de la paz, es decir, no enseñar solamente técnicas del litigio, sino enseñar básicamente que antes del litigio es posible una solución amistosa, es posible una solución consensuada, dialogada, una comunicación entre las partes que posiblemente sea menos onerosa, menos tiempo, menos susceptible a la corrupción y sin dudas con mayores facilidades para que las partes mismas se encuentren en aquello que es ahorrarse entre recursos económicos y bilis, pleito, ahorrarse formas de comunicación más activa y rápida con la conciliación. La conciliación se ha incorporado a los órganos judiciales. Hoy tenemos jueces conciliadores, fiscales conciliadores, pero no es suficiente, porque el tema esencial, nuclear del problema es la sociedad. Una sociedad que tiene conflictos va a buscar soluciones a través del litigio. Una sociedad basada en una cultura de paz no va a necesitar muchos jueces. Hoy día hablamos de una sobresaturación, de una sobrecarga procesal de los jueces. Claro, si todo lo llevamos al litigio, hay que entenderlo así. Pero si empezamos a resolver los temas, dialogando, comunicando, socializando, sensibilizando, las universidades hemos hecho eso. Hemos transversalizado el tema de la solución de estos medios alternativos para buscar soluciones a los conflictos en distintas áreas, materias y niveles de enseñanza. Y hemos formado lo que era solamente prerrogativa de las ONGs o de actores privados, centros de conciliación o de arbitraje. Hoy las universidades lo estamos haciendo nosotros porque estamos facultados. La ley 708 nos permite organizarnos y tener centros de conciliación donde la comunidad, la sociedad, las personas
concurran y encuentren a una persona que les ayude a dialogar, a comunicarse y encontrar soluciones. Se ha formado una red boliviana de centros de conciliación donde prácticamente se evidencia que todas las universidades públicas estamos en la alternativa de encontrar ya no al abogado pleitista solamente formado en las aulas, sino buscar estos medios de diálogo, de comunicación y de solución rápida a los problemas que tiene la sociedad a partir de la comunicación entre las partes y a la facilitación. Los conciliadores solo somos facilitadores, solo podemos dar opinión o encontrar posiblemente por ahí algún mecanismo de solución que podamos sugerirles a las partes, pero son ellas las que encontrarán el medio necesario como para poner fin a esa controversia. Y veamos, el acta de conciliación, es el acuerdo al que arriban las partes, tiene la misma autoridad de cosa juzgada que si fuese sentencia judicial. Es decir, además, el Estado nos está invistiendo de potestades, marcándonos como que lo que se hace en estos centros de conciliación no es simplemente llegar a un acuerdo, sino darle validez, vigencia y ejecutoriedad, es decir, exigibilidad ante las partes, porque es un acto vinculante, es un acto que definitivamente debe poner fin a esas controversias o esos conflictos de interés. Ahí está la validez de la universidad. En todo caso, es importante un poco recordar también a la audiencia de la radio de que este es un programa del Centro de Conciliación que en realidad está sobre todo, ¿no es cierto?, expuesto y llevado a cabo por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En todo caso, a lo largo de este tiempo hemos visto diferentes temáticas, diferentes resolución de conflictos, hemos visto ejemplos concretos de cómo puede la conciliación puede realmente resolver los problemas de los ciudadanos que en este momento se encuentran en problemas en el ámbito legal objetivamente, y quizás este sea un paso extrajudicial para buscar mejores oportunidades dentro del concepto de lo que significa el Estado, la cultura de paz, el buen gobierno, la comunicación y sobre todo el diálogo entre las personas. Quiero hacerle una pregunta al doctor, pues el doctor creo que ha tenido problemas técnicos, y en todo caso, doctor Marcos Centellas, quisiera hacerle una pregunta en específico. ¿Por qué se tiene que transversalizar? Sabemos muy bien que la temática de la conciliación no solamente debe estar en la parte legal. Por ejemplo, había muchos tratadistas en la temática justamente de la conciliación que decían, por ejemplo, en la gestión municipal, hay muchos municipios que tienen problemas de límites, problemas en lo que representa propiamente, ¿no es cierto?, las autoridades y los sectores sociales o los sectores campesinos o las personas que viven justamente en los municipios. Hay diferentes temáticas de la gestión pública que en todo caso vienen a estar justamente en este ámbito. Ha retornado el doctor Jorge Espino, qué bien, pensemos que había tenido algún problema básico. Por favor, doctor, después le pido esta respuesta que me dé. Tengo una pregunta para el doctor Jorge Espino. Doctor Jorge Espino, le quería hacer la siguiente pregunta. En todo caso, sería bueno que usted nos exponga los beneficios de la conciliación en materia penal, en los casos en los cuales la ley así lo permita, para que un poco ilustremos y podamos sobre todo hacer que el ciudadano que nos está escuchando, la audiencia que nos está escuchando, pueda sobre todo tener esos elementos que le ayude a resolver sus conflictos. Adelante, doctor, por favor. Bueno, espero que me escuchen bien. He tenido un problema de conexión, mil disculpas. Lo siguiente, en relación a los beneficios que una persona puede llegar a tener en relación a la conciliación, es uno, no tener ningún antecedente policial, mucho menos penal, porque entendemos que la conciliación es una forma de la extinción de la acción penal. Ahora bien, compartiendo un poco más en la vida práctica, pues la conciliación no solamente se realiza antes de la etapa preliminar, usted puede realizar la conciliación hasta antes de dictado una sentencia, es decir, una etapa preparatoria o una acusación particular. Hasta antes de usted emitir una sentencia, usted puede llegar a una salida alternativa, y esta puede ser la conciliación. ¿Cuál es la finalidad?
de que usted no tenga una sentencia. Me dejo entender, espero que me hayan entendido. Asimismo, un beneficio más de la conciliación sería, pues, de que esta persona acceda a beneficios como un ejemplo le voy a colocar. Si nos vamos a un procedimiento abreviado, nos van a otorgar, pues, una serie de requisitos. Una de ellas es presentarse una vez ante el Ministerio Público o ante el juzgado, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o la prohibición de acercarse a la víctima y otras cosas más en referente al Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, si se realiza la creación, pues va a ser muy favorable tanto para ambas partes, porque no van a tener estas restricciones para poder hacer las demás cosas que uno puede hacer. Entonces los beneficios serían muy amplios, como ya le ven, uno de ellos de no tener antecedentes, porque esos antecedentes, usted bien sabe que en cualquier lugar de trabajo siempre nos piden un certificado de antecedentes penales o bien policiales. Y si nosotros tenemos estos antecedentes, obviamente que no vamos a poder acceder a estas fuentes laborales. Entonces, ese sería el beneficio en parte. Gracias, doctor. Muchas gracias, agradecido, doctor Jorge Espino. La pregunta, doctor Centellas, nos faltan exactamente unos 3 minutos y pico. Adelante, por favor, sobre la gestión pública. Estamos en puertas del Censo de Población y Vivienda. Y muchos municipios tienen aún conflictos de límites. Y el propio INE ha manifestado que muchas comunidades, en lugar de pertenecer territorialmente a este municipio, quieren pertenecer a otro municipio. Y ha dado un plazo para que hasta el mes de junio se puedan resolver estos conflictos para que las boletas censales y la cartografía censal no tengan ninguna dificultad. ¿A qué me voy? La ley 339 es una ley que está diseñada para resolver los conflictos de límites. Pero hay distintas etapas o posibilidades de solución de esos conflictos de límites. Voy a poner un ejemplo muy rápido. La Paz, municipio de La Paz y municipio de Mecapaca. La parte de Mayasa, la parte de Jupapina, están dentro de un área que se llama polígono en conflicto. ¿Cómo se resolvería ese tema? Hay varios pasos. El primer paso que la ley 339 nos exige es que los gobiernos municipales se pongan de acuerdo, concilien para ver cuál es la mejor opción en términos de gestión pública. No nos olvidemos que la gestión pública nace de algo que se llama problema público. Y uno de los problemas públicos podría ser no solamente el tema de catastro, no solamente el tema prediario, no solamente el tema de impositivo, sino también la prestación de servicios públicos o las emergencias producto de fenómenos naturales u otros temas más que ya sabemos que ocurren en el municipio de La Paz y otros también. ¿Cuál es la solución? La conciliación. Porque si no se llega a una conciliación según la ley 339, deberían intervenir otros actores. Y esos actores externos ya son incluso actores del órgano judicial o incluso ir a un procedimiento de referendo para ver que la población vinculada en ese polígono de conflicto pueda resolver a qué municipio pertenecer. Lo cierto es que la conciliación debiera ser hasta junio, en que ha dado plazo el INE, la mejor forma de resolver los conflictos que tienen las comunidades y en realidad los municipios, porque sabemos hoy que a tanta población en un municipio, tantos recursos de coparticipación o de IDH se les son asignados justamente para obras públicas o un tema de gasto que posiblemente por ahí tenga que ver con la cantidad de habitantes. ¿Es necesario resolverlo? Sí. La conciliación es el primer paso. Doctor Marcos Centellas, agradecido por esa aclaración que usted nos ha hecho en el ámbito propiamente de lo que significa la conciliación, pero en la gestión pública municipal, por ejemplo, como usted lo ha identificado. Bueno, estamos en el límite del programa. Vamos a agradecer al doctor Jorge Espino que
por temas técnicos ya nos ha abandonado. Y en todo caso, doctor Marcos Centellas, docente emérito de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, les agradecemos por haber participado de esta hora del programa del Centro de Conciliación. Esperamos tenerlos en otra oportunidad hablando de la temática que justamente está empezando a cobrar vigencia e interesa a nuestra audiencia y a la población de nuestra querida sociedad boliviana y paceña sobre todo. Muchas gracias por su paciencia y su tolerancia. Muy buenas tardes, doctor Centellas. Muy buenas tardes, doctor Jorge Espino. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Esto fue Centro de Conciliación, el programa que crea conciencia en la comunidad.